Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de memoria de Infórmate con Informa Web. El día de hoy vamos a revisar todo el módulo de activos fijos. Ya previamente revisamos el proceso de compra de activos fijos. Ahora vamos a ver qué pasa después de que ya compramos el activo fijo y lo empezamos a depreciar, qué atributos adicionales le podemos configurar a un activo fijo, la depreciación en PCGA, la depreciación en NIF, etcétera. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y acompáñenme. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer es revisar los programas que debemos tener sobre el programa principal de este módulo, que es el programa Activos. ¿Listo? Entonces, este programa maneja 4 permisos, ¿sí? Vamos a buscarlo acá, Activos. Y los permisos que tenemos son el permiso A, que es para poder ingresar y actualizar datos principales en el programa Activos. Un permiso Alertas, que es una nueva funcionalidad que tenemos para la generación de alertas sobre el vencimiento de los seguros. Entonces, si ustedes tienen un activo súper importante, súper costoso, sobre el cual tienen un seguro, ¿sí?, contra robo, contra lo que tengan. Entonces, ustedes pueden parametrizar en el módulo de activos para ese activo cuál fue el seguro que adquirieron, a quién se lo adquirieron y cuál es la fecha de vencimiento del seguro. Entonces, lo que va a hacer el programa es que si se acerca, ustedes configuran con qué periodicidad o con qué días de anticipación quieren recibir las alertas, que les notifiquen cuándo se va a vencer o que ese seguro está próximo a vencerse. ¿Listo? El permiso M, que sirve para modificar, y un permiso que se llama saldo actual, que es para un nuevo reporte que les va a generar el saldo de los activos fijos. Acuérdense que el listado de activos que nosotros tenemos, que es un chirico en el programa, no les trae el saldo actual que falta por depreciar del activo, porque ese es calculado por el sistema al día de hoy. Entonces el chirico no lo podía hacer, y por eso entonces creamos esta nueva opción que sí lo calcula y sí lo trae. Ya lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces ya revisamos cuáles son los permisos que vamos a trabajar en el programa Activos, y lo que vamos a hacer ahora es acceder a ese programa. Entonces nos vamos a encontrar con esta pantalla. ¿Listo? Acá vamos a poder consultar cualquier activo que ya tengamos creado, ¿sí? Por ejemplo, acá. Nosotros en el video anterior de compras de activos creamos ya unos activos, ¿verdad? Entonces, si lo consultamos, uno de esos activos, pues nos va a aparecer la información con la que se creó el activo fijo. Entonces, su nombre, radio Motorola, el responsable, la cuenta, el centro de costo, el proveedor, el tipo de activo, etcétera, ¿sí? Este era el nuestro, perdón. El valor, la fecha de la compra, súper importante. El valor PCGA, súper importante. La vida útil, súper importante. Estos 3 campos, así como la cuenta contable, no la podemos cambiar. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo este activo que tiene esa cuenta 152815 y lo empecé a depreciar y luego voy y le cambio la cuenta contable, pues ya no me va a coincidir los valores de las depreciaciones realizadas, porque un pedazo va a estar en una cuenta y otro pedazo en otra cuenta. ¿Listo? El tipo de activo, el estado, si está, acá nos va a aparecer si está activo, si está retirado, si está vendido, si está obsoleto, ¿sí? La fecha del estado, en que cambió el estado, o sea, yo lo activé el 21 de abril, en este caso coincide con la fecha de compra porque no le he hecho ningún otro trámite. El método de depreciación, la placa, la ubicación, ¿listo? Y acá, obviamente, también podemos cambiar, subir imágenes del activo fijo. Entonces subimos las fotos, le damos cargar imagen y ahí nos carga la imagen que hayamos seleccionado para nuestro activo fijo, ¿sí? Acá abajo podemos encontrar un campo de descripción larga que podemos poner, no sé, este activo es muy importante para nosotros porque nos permite comunicarnos, no sé, cualquier cosa así. Alguna descripción más larga que le quieran dar al activo, ¿sí? Lo volvemos entonces a consultar, perdón. Y acá abajo vemos la información de NIF,
¿sí? La vida útil en NIF es diferente a la vida útil PCGA. La base depreciable en NIF sí es la misma, pero tiene un valor de salvamento de 100.000 pesos. ¿Listo? Así fue como lo creamos. ¿Perfecto? Listo. Acá el saldo actual nos aparece en cero porque el mes de abril aún no se ha acabado. ¿Sí? Entonces yo no lo voy a empezar a depreciar todavía, lo voy a empezar a depreciar en mayo. Entonces en mayo ya me va a mostrar que el saldo actual para depreciar es de los 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, si consultamos uno que hayamos comprado antes, por ejemplo, este activo que lo compramos el 29 de diciembre del 2020, fíjense que él ya muestra saldo a depreciar porque ya pasó enero, que es el mes siguiente al mes de la compra. Entonces, si miramos, por ejemplo, este activo, vale 501.100, ¿cierto? En PCGA tiene vida útil de 60. Eso quiere decir que por mes, en los 60 meses, le vamos a depreciar un valor de 8.350. Eso quiere decir que si ya pasó enero de 2021, febrero, marzo y abril, que es el mes en el que estamos haciendo este video, entonces el saldo que nos debe quedar a depreciar debe ser a enero el valor de la compra menos el valor de la depreciación de enero, ¿cierto? Luego en febrero va a ser el saldo a enero menos el valor de la depreciación mensual, ¿sí? Y así por cada uno de los meses. Acá, entonces, el saldo a abril a depreciar debe ser de 467.600, que es lo mismo que nos muestra el sistema, 467.600, ¿correcto? Entonces vamos rápidamente con las opciones de la parte superior del programa. Actualizar es, obviamente, si realizamos algún cambio en los atributos que se pueden modificar del activo, pues lo tenemos que actualizar para que el sistema tome los cambios que estamos haciendo. Por ejemplo, acá yo le voy a asignar una ubicación a este activo. Entonces voy a entrar acá, le voy a dar 3, pero no es suficiente con que haga eso, sino con que tengo que hacer clic en el botón actualizar. ¿Listo? Y cuando consulte otra vez nuestro activo 590, pues se va a ver que le puso la ubicación correspondiente a la que digitamos ahorita. El botón limpiar, limpia la pantalla, ¿correcto? El botón listado va a sacar un chirico donde podemos filtrar por los campos que nosotros deseemos para generar la información de los activos que corresponda. Ojo que este era, que acá en esta opción de listado, no va a salir este valor del saldo actual, ¿sí? Porque ese valor se calcula cuando se consulta el activo. Ese valor no se guarda ni se actualiza en ninguna parte, ¿sí? Sino es automático cada vez que se consulta. Entonces no lo podíamos hacer por el Chirico porque el Chirico es un programa que trae datos almacenados, ¿sí? No hace cálculos. Entonces, por eso no lo podíamos traer acá. Entonces, si se fijan, acá no hay ningún campo que diga saldo, saldo del activo, no. Podemos traer cualquier otro atributo como el código del activo, la cuenta, la fecha de compra, el valor en pesos, la base depreciable. Vamos a traer qué otra cosa más acá. No, digamos que no. Bueno, el nombre de la ubicación. Y voy a sacar todos los activos que empiecen, no sé, por 5. ¿Sí? Y él me trae todos los activos que empiezan por 5 con los atributos que yo seleccioné para generar el código del activo, la cuenta, la fecha de compra, el valor, y ustedes ya saben pues manejar el Chirico, donde pueden organizar por las diferentes columnas, ¿cierto? Bajárselo a Excel, aumentar la cantidad de registros que quieren ver en la primera página, etcétera. ¿Listo? Para eso sirve la opción de listado, ¿correcto? La opción de generar plano. Bueno, resulta que en algún momento tuvimos empresas o tenemos empresas con una cantidad muy grande de activos fijos, empresas con más de 5 millones de activos, ¿sí? Por ejemplo, universidades, colegios, donde tienen las sillas, las mesas, los borradores, todo, así sea como activos de control, pero los tienen dentro del módulo. Entonces, esta opción es una opción mucho más rápida para descargar la información completa de los activos en caso de que sea más de 50.000, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso sirve esta opción que ustedes se la pueden descargar y después abrir en Excel, que es mucho más
más rápido que descargarse el listado del Chirico que baja colores y formatos en HTML, ¿listo? Y esta opción saldo activos, que es la que les contaba al principio cuando les mostré lo de los permisos, este botón se habilita únicamente si tengo el permiso saldo activos, ¿sí? Y sirve para, es un programa, un reporte, pero ya hecho en programa, no como Chirico, que sí permite traer este valor del saldo actual. Entonces, fíjense que si yo digo, bueno, listo, tráeme todos los activos que empiecen por 5, ¿sí? Ninguno de estos filtros es obligatorio. Ustedes pueden filtrar por la fecha de compra o por la cuenta o por el proveedor, por centro de costo, por el activo. Le dan procesar y él les va a traer toda la información, toda. Ahí sí no les deja escoger las columnas, les va a traer toda la información, incluyendo acá al final, ahí sí, el saldo actual del activo. Entonces, fíjense que si buscamos nuestro 590, que está, míralo, acá está, el saldo actual sí me lo trae y es el mismo que nos está mostrando el programa, que es de 467,000. ¿Listo? También lo pueden descargar a Excel, etcétera. Entonces, si no tienen esta opción o el permiso, ustedes nomás ingresen su ticket o hablen con los chicos de soporte, que ellos con mucho gusto les van a habilitar este permiso. ¿Listo? Listo, entonces como ya vimos a grosso modo la pantalla principal del programa Activos, ahora sí hablemos un poquito del proceso del módulo. Entonces, lo primero claramente es la creación del activo fijo, que ya en videos anteriores vimos cómo a través del módulo de compras podemos adquirir los activos fijos, es decir, cómo el módulo de compras se empalma con el módulo de activos fijos, creándonos los activos a través del programa RECEACT. ¿Listo? Después de hacer una requisición, una orden de compra, un RECEACT y luego un RECEFAC. ¿Listo? Lo segundo es que ya cuando acá, por ejemplo, ya creamos nuestros activos fijos, ya los tenemos creados, para poder depreciar necesitamos hacer una parametrización específica que va dentro del módulo de activos, que es la que vamos a revisar en estos momentos. Entonces, listo, ya creamos nuestros activos fijos, ya hicimos todo nuestro proceso de compras, ya tenemos unos de pruebas, ¿verdad? Pero no podemos empezar a depreciarlos sin antes haber configurado las cuentas propias del proceso, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, este activo, que es el 597, está asociado a un tipo de activo 2002 que estaba a su vez asociado a una cuenta contable llamada equipos de radio, que es la 152815. ¿Listo? Entonces, esta cuenta debería estar configurada acá en la opción parámetros del programa activos. Entonces, fíjense que acá en el menú izquierdo tenemos una opción llamada parámetros, ¿cierto? Tenemos sí o sí que configurar para todas estas cuentas, ¿sí? Que creamos en los tipos de activos, los parámetros asociados a ellas. Entonces, ¿cuál es la cuenta del activo fijo? A la 152815, ¿cierto? Equipos de radio. Y a esa cuenta le tenemos que configurar las otras cuentas, le tenemos que asociar las otras cuentas que me va a afectar en el proceso. Entonces, por ejemplo, en esta opción tenemos lo que es cuenta del ajuste por inflación al activo, cuenta del costo monetario por ajuste por inflación al activo, que esas pues ya la mayoría de empresas no las usan porque pues fue hace mucho tiempo cuando había ajustes por inflación. Lo mismo lo del costo monetario. Entonces, en este video puntualmente vamos a ignorar todo lo que sea ajustes por inflación. ¿Listo? Vamos a asumir que ya nadie está manejando lo de ajustes por inflación ni costos monetarios. Y vamos a enfocarnos en la cuenta de depreciación acumulada histórica, ¿sí? Que ahí vamos a tener que configurar la 1592, de donde vamos a llevar la depreciación acumulada. La cuenta de gasto, ¿cierto? A donde voy a llevar mensualmente, después de realizar mi depreciación, el gasto de esa depreciación. La cuenta de pérdida en venta, entonces, ¿qué pasa si yo vendo el activo y pierdo? ¿A qué cuenta de gasto lo voy a enviar? La cuenta de utilidad en venta, que en realidad casi informativa porque no la vamos a usar dentro de este proceso, ¿sí? Y estas cuentas de orden, ¿sí? Cuenta de orden débito, centro cuenta de orden débito, cuenta de orden crédito y el centro, ¿sí? Entonces, estos son importantes
porque hay empresas, ¿cierto? Esto ya depende de la política de cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes terminaron de depreciar un activo fijo completo, pueden o no pueden, ¿sí? Eso ya es a criterio pues de cada contador, enviar esos activos fijos a unas cuentas de orden o pues ya dejarlas ahí, igual pues ya no se van a depreciar, ¿sí? Entonces, este proceso lo vamos a tener que hacer por cada una de las cuentas que manejemos de activo fijo. Entonces, por ejemplo, acá está la 152815, la 152805, la 152810. Cada una de estas va a tener, si yo tengo asociados tipos de activos a esas cuentas, pues tengo que parametrizar las cuentas asociadas a las mismas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la 152805, acá tiene su cuenta de depreciación acumulada histórica, su cuenta de pérdida en venta, de utilidad en venta, la del gasto, etcétera, ¿listo? Sin esto, sin esta información, no vamos a poder hacer la depreciación porque obviamente pues no se va a contabilizar nada. ¿Listo? Entonces con esto cerraríamos ya la parte de parámetros contables. ¿Listo? Vamos a ver ahora qué más le podemos asociar a un activo fijo. Entonces acá tenemos para asociarle a los activos la parte pues de las ubicaciones, ¿sí? Que esta parte de las ubicaciones se crean por un programa que se llama UbiActi, ¿sí? UbiActi, así. Y por ahí uno crea todas las ubicaciones que uno quiera. Ah, que yo tengo sucursal 1, piso 1, sucursal 1, piso 2, sucursal 2, ¿sí? Ahí se crean todas las ubicaciones que ustedes quieran. ¿Listo? Y una vez que ya las tengan creadas, pues ya las pueden visualizar por el programa activo sin inconveniente. ¿Listo? ¿Qué más le podemos asociar a un activo? A un activo podemos decirle si está formado por componentes o no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, eh, no sé, digamos, un computador, ¿sí? Un supercomputador. Entonces, el supercomputador tiene una super tarjeta de video que se compró aparte y yo ensamblé el computador y tiene una motherboard o una tarjeta madre. Entonces, todo eso se puede poner acá de manera informativa, ¿sí? En esta opción componentes. Entonces hacemos clic ahí y él nos va a habilitar esta pantalla donde yo puedo decirle qué otros activos hacen parte de este activo de manera informativa porque no vamos a hacer depreciación, digamos, escalonada. ¿Listo? De esto. Esto es solo informativo. ¿Ok? Como decir, ah, bueno, este computador está formado por estos tres activos, otros tres activos, entonces, ojo. ¿Listo? Listo. ¿Qué más tenemos? Esta parte de eventos se la voy a explicar de últimas. La parte de los seguros. Entonces, ¿qué pasa con los seguros? Tenemos unos activos súper, hiper, mega importantes, ¿sí? A los cuales les tenemos que pagar un seguro. Los tenemos que asegurar porque si no los roban, si se dañan, si se pierden, vamos a perder mucho dinero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, máquinas, ¿sí? Yo tengo una fábrica, ¿cierto? No sé, produzco colchones, que es, por ejemplo, uno de los casos que teníamos. Ellos tienen unas máquinas súper costosas para armar los colchones, máquinas de, no sé, 1.000 millones de pesos. Entonces, eso tiene un seguro. ¿Qué podemos hacer por esta opción? Pues parametrizar o configurar los seguros que tiene cada uno de los activos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno que es cuál es el riesgo, ¿sí? Que los riesgos previamente deben estar creados por acá. Entonces, por ejemplo, creemos el 2, que va a ser robo, ¿sí? Robo. Listo. Y acá ya me aparece robo. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, tengo una de robo que también empezó, no sé, en abril, no, en enero del 2020 y se vence, no sé, en enero del 2020, no, pongámosle fecha más cercana, en julio del 2021. Y la hice con otra aseguradora, digamos, seguros, Liberty Seguros. La póliza es la PP00887766 y el valor asegurado son 1.200 millones de pesos. Digamos, pues. ¿Qué nos permite hacer esta opción? No solamente llevar el control,
sino que si tenemos el permiso de alerta, ¿se acuerdan el que les expliqué al principio? Si tenemos el permiso de alertas, acá se nos va a habilitar este botón de alertas, que ¿qué nos permite hacer? Nos permite configurar los días a partir de los cuales yo quiero que me notifique sobre el vencimiento de un seguro. Entonces, por ejemplo, si este seguro se vence hoy, ¿sí? Yo puedo generar una alerta. Ah, mira, por ejemplo, acá mi alerta es que 3 días antes de la fecha de vencimiento de algún seguro me empiezan a llegar notificaciones de que, ojo, que esa póliza, ese seguro se va a vencer. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá también se ve que él me muestra en amarillito la que se me va a vencer. ¿Sí? Me dice, días alerta 3, faltan 0 días para que se venza, o sea, hoy se te vence. Y acá me dice, este está en verde, ¿sí? Porque los días que faltan son mayores a los días que parametricé en la alerta. Los días de alerta son 3, faltan 92, entonces todavía estoy bien. Fíjense que si yo acá le ampliara la fecha y le pongo mayo, ¿sí? Ahí ya me lo va a mostrar en verde también, ¿sí? Pero lo voy a dejar con abril para que veamos. Entonces, este se me vencía en abril, ¿correcto? Entonces, esta opción alertas no solamente lo va a mostrar estos colorcitos acá tan bonitos en esta opción, sino que además va a generar una alerta a los usuarios que tengan este permiso de alertas al ingresar a InformaWeb, y también les va a enviar un correo notificando sobre esta fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo entro acá en Informa, va a salirme y voy a entrar otra vez. Entonces, fíjense que acá, bueno, tengo las alertas de los contratos del FACPERCT, que ese no lo vamos a revisar en este video, pero aparte tengo esta alerta, fíjense. Alerta vencimiento de pólizas, ¿sí? Los siguientes activos están próximos a vencerse. Mi radio, que fue el que pusimos, que se le vence hoy. Y acá te dice, desea renovar su fecha, sí o no, y él te manda automáticamente a esta opción de los riesgos de los activos para ver si la vamos a renovar o no. ¿Listo? Y acá muestra cuáles están ya vencidos. ¿Listo? Y aparte de esa alarma que nos muestra, que nos va a mostrar si nosotros tenemos el permiso de alertas al programa activos cuando entremos a InformaWeb, aparte de eso también nos va a llegar un correo indicándonos esa información. Entonces, al correo que tenga nuestro usuario, o sea, nuestro usuario tiene asociado nuestra cédula, ¿cierto? Y nuestra cédula en el programa NITS tiene un correo. A ese correo nos va a llegar este tipo de alerta. Mira. Infórmate con InformaWeb, alerta de seguros, lo abrimos y te va a decir si el presente es para informarle que los siguientes activos tienen pólizas que están a 15 días o menos de vencerse. Favor, verifique su estado con la aseguradora, ¿sí? Y acá nos trae nuestro radio 597. ¿Sí? Acá me trae las dos pólizas porque yo ahorita le cambié la fecha al 1 de mayo, a la que le habíamos puesto el 31 de julio, le puse 1 de mayo, entonces para que me las mostrara las dos. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto va a ser de mucha ayuda si ustedes tienen activos fijos asegurados, ¿sí? Para acordarles de esos trámites de qué hubo, qué pasó con la póliza, se renovó, no se renovó, todo eso. ¿Listo? ¿Qué otros atributos? Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos la parte de traslados y retiros de activos fijos, pero eso lo vamos a ver en los procesos de activos. Distribución de activos fijos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que el gasto se me afecte en diferentes centros de costo, entonces puedo meterle una distribución. ¿Vieron? Así como hacemos con la nómina, ¿cierto? Donde podemos distribuir los pagos fijos de la nómina. Acá también. Entonces, por ejemplo, si la depreciación mensual va a ser de 100,000 pesos, de un activo fijo, pero resulta que, no sé, son las sillas de la sala de juntas que utiliza todo el mundo, pues yo creo que el gasto me lo afecte todos los centros de costo que utilizan esas sillas. Entonces yo acá puedo decir, bueno,
Resulta que esto va a ir a este centro, el 0.5, el 50%, y acá va a ir a otro centro, al centro 10, el otro 50%. ¿Listo? Y así cuando yo contabilice la depreciación de mis activos mensualmente, o de este activo puntualmente, me va a afectar el gasto a 2 centros de costo. ¿Listo? Ya ahorita lo vamos a ver. Acá hay una opción, si ustedes quieren hacer la distribución en muchos centros de costo, pues entonces pueden subir la distribución por un archivo fijo, por un archivo, perdón. Si acá le hacen clic en este botoncito, ahí les va a decir cuál es la estructura que debe tener el archivo. Debe decir el activo, el centro y el porcentaje, separado por comas, puntos, lo que ustedes necesiten, pero tiene que ser CSV y acá le van a dar cuál va a ser el delimitador, si punto y coma, si el pipe, etc. ¿Listo? Listo. Activaciones, también lo vamos a ver más adelante. Los parámetros ya lo vimos. Irresponsables. Entonces, ¿qué pasa? Responsables, no irresponsables. Acá en la pantalla principal del activo fijo, nosotros le asociamos un único responsable al activo. Pero resulta que hay activos que pueden tener más de un responsable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que es compartido, la sala de juntas, no sé, un servidor, ¿sí? Donde los responsables son varias personas del área de TI. Entonces, acá en esta parte de responsables, nosotros podemos asociar que otras personas son responsables de ese activo fijo. Vargas Llosa, busquemos a Vargas Llosa, ¿sí? De manera informativa para nosotros tener claridad de eso. Entonces, además de García Velandia Juan Gabriel, si el activo tiene más de un responsable, me va a aparecer este icono, ¿sí? Indicándome que él tiene más responsables. Ese activo tiene más responsables, ¿sí? Las imágenes que ustedes acá cargaron esta principal, ¿sí? Pero acá se pueden cargar más imágenes asociadas al activo. Entonces acá pueden asociarle más imágenes al activo y las pueden revisar, ¿listo? Pueden poner fotos del estado actual del activo, pueden poner fotos de la placa o del serial o de lo que ustedes requieran ahí, ¿listo? Entonces, con esto finalizaríamos los atributos o las características que podemos asociarle a un activo fijo, ¿sí? De control, entonces la ubicación, dónde está, los seguros que tiene, los responsables, las imágenes, si tiene componentes o no tiene componentes, ¿sí? Toda esta información que nos pueda llegar a servir a nosotros para tener un mejor control de los activos. ¿Listo? Entonces acá pues ya revisamos todos esos procesos y lo que procederíamos a hacer es a revisar lo que corresponde a los traslados o retiros de activos fijos que se deben realizar antes de hacer la depreciación del mes. Es decir, si hoy estoy a 30 de abril y yo sé que se perdieron o vendieron o lo que sea, X activos, yo tengo antes de hacer la depreciación de abril, tengo que realizar los retiros de los activos de abril, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a explicar en estos momentos. Entonces, aclaremos, ¿qué es un traslado de activo fijo? Un traslado de activo fijo es y se presenta si nosotros queremos cambiarle a un activo fijo el responsable o el centro de costo, por ejemplo, ¿sí? Esos dos atributos me afectan la contabilidad, ¿sí? Porque cuando yo hago la depreciación, las cuentas de gasto y de costo piden tercero, ¿cierto? Y piden centro de costo. Entonces, si yo cambio el responsable, si yo cambio el centro de costo, pues claramente me va a afectar la contabilización de la depreciación de los activos. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de hacer los traslados, ¿sí? Una que es uno por uno, que yo podría acá, por ejemplo, buscar cualquier activo fijo, en este caso voy a consultar este 596 y hacer clic en la opción traslado, ¿sí? Así lo hago uno por uno, ¿sí? Y lo puedo hacer de manera masiva, ya les explico cómo. En las dos opciones tienen que tener permisos a un comprobante de traslado de activos fijos. Y me dirán, bueno, ¿y cuál es ese comprobante? Bueno, esos comprobantes son comprobantes de tipo TAF, ¿sí?
el comprobante de traslado de activos fijos se llama TAF, traslado de activos fijos. Pero acá hay algo muy importante a tener en cuenta. Si ustedes tienen habilitado el módulo de NIF, ¿sí? Entonces tienen que tener dos comprobantes de traslado de activos fijos, ¿sí? Para que cuando hagan el traslado del activo les haga tanto el traslado en PCGA como el traslado en NIF, ¿sí? Entonces, acá este TRF lo vamos a crear como tipo general, ¿cierto? Pero vamos a crear también un TRAF2, ¿sí? Que será el traslado de activos fijos en NIF, ¿sí? Que va a ser del mismo tipo, ¿sí? Pero va a ser tipo de contabilidad NIF, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a poner como complementarios uno del otro, ¿sí? Entonces al TRAF1 lo vamos a consultar y le vamos a decir que su complementario va a ser el TRAF2, ¿sí? Y grabamos. Y al el TRAF2 le vamos a decir que su complementario es el TRFA1, ¿listo? Cuando ya hacemos eso, entonces ya nos damos permisos a los dos comprobantes, ¿sí? Por el programa usuarios. Si ustedes no tienen permiso al programa usuarios para darse permisos, pues deben comunicarse con la persona que sea el administrador del sistema, decirle, mira, necesito esto por tal razón, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos los permisos, entonces lo que podemos hacer ahí sí es ingresar al programa activos a trasladar uno por uno el activo, ¿sí? En el caso en el que, digamos, sea solo este el que vamos a trasladar, no vamos a hacer un traslado masivo. Entonces, si es uno a uno, pues lo puedo hacer por acá, consulto el activo, le doy clic en la opción traslado y ahí ya veo que me trae el comprobante del que yo tengo permisos. ¿Sí? En este caso tengo permisos al TRAF1. ¿Sí? Y le voy a decir acá, bueno, le voy a cambiar el responsable a ese activo fijo. ¿Listo? Y le voy a poner una ubicación también ahí de paso, la 5. Acá entonces le voy a dar trasladar, ¿listo? Entonces él me trae los datos del activo, me dice, mira, estos son los valores que tienes al día de hoy. Le doy ver con tab y en el ver con tab, fíjense lo que me está haciendo. Me está diciendo, listo, te voy a generar dos comprobantes. Uno es NIF con el TRAF2, donde te voy a cambiar el dueño de este valor. ¿Sí? Esto estaba a nombre de Lady Mendoza, le voy a hacer un crédito y lo voy a mandar a esta cuenta igual con el valor de la depreciación. ¿Listo? Entonces ahí hago el traslado. Me lo va a hacer en PCGA y en NIF, cada uno con su respectivo comprobante, ¿cierto? PCGA con el TRAF1 y en NIF con el TRAFA2. Entonces, si yo ya acá le doy contabilizar, él me va a hacer dos comprobantes, ¿cierto? Uno de tipo NIF y uno de PCGA. Contabilizamos y acá nos va a realizar los dos comprobantes del traslado, uno para NIF y uno para PCGA, ¿verdad? Entonces, si consultamos nuestro activo, el 596, vamos a ver que cambió el tercero y ahora el tercero responsable es RSN Computación y no el que teníamos antes. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hacerlo uno a uno. Hay otra opción que es por el programa que se llama RequiACT, Requisiciones de Activos Fijos. Listo, entonces para acceder a este programa necesitamos el permiso A, tener permiso A al programa RequiACT. Y necesitamos tener permisos a al menos un comprobante de requisición, o sea, un comprobante de tipo REC, ¿sí? Acá yo tengo varios permisos a varios de tipo REC, ¿sí? Me aparecen todos a los que yo tenga permiso. Entonces acá el programa básicamente lo que nos va a decir es, bueno, dime qué quieres hacer con estos activos. Escribe los activos, pon los códigos de los activos y dime qué quieres hacer. ¿Les vas a cambiar el centro de costo o les vas a cambiar el responsable? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría decir, no, yo no le voy a cambiar el responsable va a seguir siendo el mismo. Digamos que el responsable de los activos fuera ya Mario Vargas Llosa. Y le voy a cambiar el centro de costo. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar los radios que habíamos ingresado nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a darle el 597, el 598, el 600 y el 601. Con estos vamos a hacer el ejemplo.
¿Qué más nos dice? Entonces acá el programa nos dice, bueno, la fecha de solicitud, que por defecto va a tomar la fecha del día actual, y la fecha de entrega de esa solicitud, que ustedes la pueden modificar o la pueden dejar así. Hay dos motivos, uno es traslado y el otro es retiro. Si yo selecciono traslado, me queda solamente esta lista desplegable. Si yo seleccionara retiro, que más adelante lo vamos a ver, tengo que especificar por qué motivo voy a retirar los activos que estoy indicando. ¿Sí? En este caso vamos a dejar solo el traslado porque él es el que vamos a ver. Vamos a ponerle una observación. ¿Sí? Y vamos a cambiarles el centro. Entonces, por ejemplo, al primero le vamos a dar el centro 1, al segundo le vamos a dar el 2, al tercero le vamos a dar el 3 y al último le vamos a dar el 5. ¿Listo? Y ahí le vamos a dar ya a actualizar. Ustedes acá pueden poner N activos, los activos que requieran. Pueden ponerle notas también de detalle a cada uno de los activos. Si quieren especificar algo de un activo, por ejemplo, ahí traslado este activo, pero ojo que le falta tal parte, ¿sí? Y le dan actualizar. Y él ahí va a generar una transacción de requisición. Recuerden que las requisiciones no son contables. Las requisiciones son un deseo. Acá lo que estamos diciendo es, oye, yo deseo mover estos activos de este centro a este otro centro, ¿correcto? ¿Qué más? Estas transacciones de requisición tienen aprobadores. Entonces acuérdense que en el programa prueba yo tengo que especificar si yo soy la que realiza las transacciones de requisición, ¿quién me aprueba esas transacciones de requisición de traslado de activos? Yo misma, acuérdense que ya lo habíamos visto, yo misma me apruebo yo misma, que puede ser una opción, o mi jefe me aprueba. Yo le digo, oye, mira, toca mover estos activos porque quedaron mal contabilizados y mi jefe es el que me va a aprobar la requisición del traslado, ¿sí? Entonces, para poder aprobar, para poder continuar con el proceso, esta requisición tiene que estar aprobada, ¿sí? Si no está aprobada, perdón, consulté una. Si no está aprobada, pues no puedo continuar. Entonces, fíjense que si yo la consulto acá, él me dice sin aprobación. Entonces, si mi jefe es el que me aprueba, él va a entrar, va a tener que entrar a Informa Web, va a tener que entrar a este mismo programa y va a tener que dar clic en el botón aprobar, donde le van a aparecer todas las requisiciones que yo haya especificado para que él me apruebe. Entonces acá la voy a seleccionar y la voy a aprobar. ¿Listo? Y fíjense que acá ya me cambia el estado y me dice activo. Eso quiere decir que está lista para que yo la imprima, si la quiero imprimir, ¿sí? Porque si está pendiente, pues no me la va a dejar imprimir porque pues es un deseo todavía, nadie me ha aprobado ese deseo. Y está listo para que yo llame la requisición de traslado de activos en el programa de activos, ¿sí? Entonces veamos primero la parte de la impresión. Entonces, para imprimir, vamos a hacer clic en el botón con el mismo nombre que nos lleva a esta pantalla, ¿sí? Ahí vamos a poner el número de la requisición que queremos imprimir, en este caso es la 13, o sea, la última que hicimos, y la plantilla que nosotros manejamos por defecto se llama Ricky ACT, ¿sí? Le damos reportar. Y ahí nos genera la información de la requisición que grabamos. Entonces, por ejemplo, el número de la requisición, la fecha de entrega, el tipo de la transacción, el responsable nuevo, el aprobador, los códigos de los activos, los nombres, el centro de origen y el centro de destino. ¿Listo? Que fue la misma información que ingresamos en la pantalla. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, acá podemos anular una transacción. Digamos que creemos una rápidamente. Si la requisición aún no está aprobada, ¿sí? Si la requisición aún no está aprobada, uno la puede anular. Entonces, por ejemplo, yo creo esta. Sí, traslado. Y la actualizamos. Y nuestro jefe la revisa y dice, no, ¿cómo así? Este no es el activo, este el anulo, ¿sí? Y ya queda automáticamente anulada. Y cuando la consultemos, él te va a decir que ya está cerrada, ¿sí? ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con nuestras requisiciones de traslados de activos fijos que ya fueron aprobadas? Entonces, vamos al programa para ejecutarlas, o sea, para que queden ya y nos afecten la contabilidad,
tenemos que ir al programa activos y vamos a ir a la opción traslado. Fíjense que acá no vamos a seleccionar ningún activo ni nada, porque si seleccionamos un activo, estamos diciéndole a este activo le quiero hacer tal cosa. Entonces acá no vamos a seleccionar ningún activo, sino que vamos a entrar al programa activos y directamente vamos a hacer clic en el botón traslado. Y él ahí ya nos cambia la pantalla y nos dice, bueno, ¿quieres trasladar activos fijos? Listo, dime cuál solicitud es la que vas a hacer. Entonces yo tengo, mira, tengo la 1, la 2 y la 13, que fue la que acabamos de hacer. Entonces le vamos a decir la 13. Y le vamos a dar trasladar. Y ahí él nos va a cargar la información del traslado que queremos realizar. Entonces acá se supondría que yo no tendría por qué cambiar nada, ¿cierto? Porque pues yo la información que quería cambiar, que era del centro, ya la hice acá, ¿sí? Entonces acá no voy a tocar nada. Tengo que tener obviamente los permisos a los comprobantes que ya explicamos y le vamos a dar clic en trasladar y él nos va a hacer el mismo proceso que ya vimos anteriormente, que me va a traer para todos los activos la información de los valores históricos, del saldo que me queda a depreciar, del saldo en libros, de la depreciación acumulada, etcétera. ¿Sí? Le voy a dar ver con tab. ¿Sí? Él me va a generar los dos comprobantes en el caso en el que ustedes tengan el módulo de NIF. En el caso en que solamente tengan lo de PSGA, pues les va a sacar un solo comprobante, pero acá como yo tengo habilitado NIF, entonces me va a sacar dos comprobantes, el PSGA y el NIF, ¿listo? El PSGA y el NIF, ¿sí? Y me saca los valores por cada uno de los activos, que es lo que me va a hacer, que es cambiando los centros de costo, fíjense, ¿cierto? Y le voy a dar contabilizar, ¿listo? Y ahí él lo que va a hacer es hacer un traslado de un centro de costo a otro centro de costo. ¿Listo? Me genera las dos transacciones y ya. Así hacemos el traslado de los activos fijos. Ahora, los retiros. Los retiros de activos fijos sí no se pueden hacer uno a uno. O sea, yo no puedo venir acá, seleccionar un activo y decirle, ay, te voy a retirar. No. ¿Por qué? Porque los retiros necesitan especificar un atributo más que es la razón por la cual estoy retirando al activo. Porque, ojo, si yo lo vendo, eso me tiene que afectar la cuenta de ingreso que parametrizamos al principio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si yo estoy dando de baja un activo por venta, la contabilización es diferente, ¿sí? Porque me va a afectar en una cuenta de ingreso, la cuenta de ingreso que yo configuré al principio, ¿sí? Entonces, los retiros de activos fijos sí o sí únicamente se deben manejar por el programa Requi ACT. Entonces, por ejemplo, vamos acá a crear una igual. Vamos a retirar el activo 597. ¿Sí? Le vamos a dar acá retiro. Y él acá nos va a preguntar, bueno, cuéntame por qué lo vas a retirar. ¿Está obsoleto? ¿Lo vendiste? ¿Lo vas a dar simplemente de baja? ¿Te lo robaron o lo donaste? ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo le doy obsolescencia, ¿sí? Ya está obsoleto nuestro radio y lo actualizamos. Vamos a crear uno de cada uno. Ahora vamos a crear uno para el 598, que va a ser, perdón, traslado no, va a ser por venta, ¿sí? Vamos a ponerle cuidado a este en especial. Luego vamos a hacer el del 600. Este lo vamos a retirar por hurto. Y vamos a coger otro nuevo porque no tengo 596, a ver. Y este lo vamos a retirar por donación. ¿Listo? Le damos a actualizar. Vamos a probar todas las requisiciones de baja que hicimos. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a ir al programa. Activos. Y acá en el programa activos vamos a ir entonces al botón retiro, ¿sí? Donde nos va a traer esta pantalla y nos va a pedir una solicitud. Entonces acá hacemos clic en el buscador y ahí nos va a mostrar todas las transacciones que tenemos nosotros o que creamos nosotros, que fue creo que desde la 15, ¿cierto? De la 15, la 16, la 17, la 18, la 19, la creamos para nuestros ejemplos. Entonces vamos a hacer el del obsolescencia.
Le vamos a retirar, le vamos a dar la fecha de retiro, le vamos a decir que la vamos a retirar el 11 de mayo y que me calcule el valor del retiro. Entonces, fíjense acá lo interesante. ¿Por qué me trae dos veces el mismo activo? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, acuérdense que nuestro activo, el valor de ese activo son 500.000 pesos. Y acuérdense también que en este mes, en el mes en el que lo estoy retirando, en mayo, también le hice un traslado de activos, ¿cierto? Con este activo probamos primero el traslado del activo, ¿sí? Lo cambié de un centro al otro centro, lo cambié del centro 4 al centro 10, ¿sí? Entonces, fíjense que acá él me está distribuyendo el valor en dos centros de costo, ¿sí? Por eso aparece dos veces, uno en este centro que era el original y otro en el otro nuevo. Entonces él tiene que hacer un pedacito al centro original y otro pedacito al centro al que lo pasé en ese mes, ¿sí? Y lo mismo hace con la depreciación, también la divide en dos partes equitativamente, ¿sí? Ahorita hacemos un ejemplo si hacemos 3 traslados. Entonces, por eso es que lo repite, ¿sí? Si acá le damos ver con tab, entonces fíjense qué pasa con la contabilización. Entonces, tenemos el comprobante, un comprobante NIF y un comprobante PCGA. Eso únicamente les va a salir si ustedes tienen habilitado el módulo de NIF. Si no, pues simplemente les va a salir esta contabilización. Entonces, fíjense que en NIF lo que va a hacer él es con el comprobante NIF que tengamos definido como complementario de este DE. Entonces, va a ser la cuenta del activo, ¿cierto? Cancelando la cuenta del activo por la mitad de este centro de costo, ¿sí? La otra va a este otro centro de costo por la otra mitad del activo. Va a la cuenta de la depreciación, acá más adelante, acá a la derecha arriba les voy a poner las cuentas parametrizadas para esta cuenta 152815 para que se den cuenta que esta es la cuenta que tenemos configurada como cuenta de gasto de depreciación, ¿sí? Porque la depreciación del mes acuérdense, el activo lo compramos en mayo, ¿cierto? Se empieza a depreciar perdón, el activo lo compramos en abril y se empieza a depreciar en mayo. ¿Cuál es el valor de mi depreciación en mayo? Que ya lo habíamos hecho en el Excel. 8.000 pesos por mes, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la depreciación para mayo son 8.000 pesos que voy a dividir equitativamente en dos centros de costo, el que termina en 4 y el que termina en 10, que aquí está. 4.000 pesos al centro de costo 4, 4.000 pesos al centro de costo 10, ¿sí? Y como lo estoy dando de baja por que está obsoleto, pues entonces voy a afectar la cuenta de pérdida, ¿cierto? De pérdida, que también la van a ver acá en los parámetros de la configuración. La pérdida por los 250.000 pesos al centro 4 y la pérdida por otros 242.000 al centro 10, que es el centro final con el que queda el activo, y a ese centro es al que le estoy restando la diferencia de los 8.000 pesos de la depreciación, ¿sí? ¿Listo? Y lo mismo pasa con, similar pasa con PCGA. Entonces en PCGA hago la distribución de la cancelación de la cuenta del activo 1528 en ambos centros, la afectación de la cuenta del gasto, sí, acuérdense que acá en NIF yo tengo un valor de salvamento de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces por eso acá es diferente porque yo el valor total que voy a depreciar no es de 500.000, sino de 400.000, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros teníamos que va en PCGA, el valor del activo era 500.000 pesos, ¿cierto? Y la vida útil en PCGA era 60. Eso quiere decir que, ay, perdón. Eso quiere decir que el valor de la depreciación mensual en PCGA es de 8.333. Y en NIF nosotros teníamos los mismos 500.000, pero un valor de salvamento de 100.000, lo que finalmente nos da que podemos depreciar 400.000, ¿cierto? Y la vida útil en NIF con la que nosotros ingresamos este activo era de 50 meses. Entonces, eso nos da una depreciación por mes
de 8.000 pesos en NIF, que es correcto lo que nos está haciendo el sistema al contabilizar el retiro. ¿Sí? En PCGA nos contabiliza una depreciación, o sea, en el gasto por depreciación, 8.333 en cada, la mitad en cada uno de los centros, la mitad en cada uno de los centros, y nos hace la mitad del valor de la depreciación en NIF en cada uno de los centros, ¿sí? Es correcto lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el sistema, bueno, nosotros no. Y acá lo que vamos a hacer, entonces finalmente después de ya revisar los valores tanto en PCGA como en NIF, que claramente no nos da igual porque en NIF tenemos un valor de salvamento que no tenemos en PCGA, entonces ya podemos contabilizar, ¿cierto? Ya podemos contabilizar los comprobantes y este proceso sí es contable. Este proceso que sí hacemos por el programa Activos para el retiro sí nos va a contabilizar, nos va a afectar la contabilidad. Entonces, fíjense que acá el módulo de activos fijos ya se vincula automáticamente con el de contabilidad, ¿sí? Entonces, le damos contabilizar y en el momento en que nosotros contabilicemos, no solamente nos va a generar los dos comprobantes, el de NIF y el de PCGA, ¿sí? Como lo ven acá, sino que también nos va a cambiar el estado del activo fijo. Entonces, si vamos a revisar nuestro activo 597, entonces, en el momento en que consultamos el activo, fíjense que el estado ya no es activo, ¿sí? Es O de obsolescencia y la fecha de estado con la que se dio de baja fue el 4 de mayo del 2021 y el saldo actual a depreciar es cero, pasa a ser cero porque como ya lo retiramos, pues ya no se puede depreciar, ¿cierto? Porque ya lo dimos de baja. ¿Listo? Entonces, con esto, esto sería todo lo que hacemos en el proceso de retiro. Miremos, por ejemplo, si hiciéramos el retiro de la venta, ¿cómo sería el proceso? Entonces, vamos a la opción retiro y acá tenemos la requisición 16 que es de venta. Entonces, fíjense que cuando es de venta, él me dice, bueno, dame el comprobante con el que lo vendiste. Y claramente el comprobante con el que lo vendí tuvo que haber sido una factura. Entonces, él me dice, me trae solo comprobantes de tipo de facturación, tipo FAC, para que yo los ponga y acá le tendría que poner el número de la factura con el que vendimos el activo, ¿sí? Para que sea ese comprobante con el que quede en la ficha del activo. Entonces, por ejemplo, acá le vamos a decir, listo, yo ya lo vendí con esta factura, le voy a retirar la fecha del retiro, ¿sí? Por ejemplo, y él acá me trae una sola vez el activo, ¿sí? Con la información de su valor histórico, el valor ajustado, la depreciación del periodo, el saldo a depreciar, etcétera, ¿sí? Cuando le damos ver con tab, entonces fíjense que él me va a cancelar son las cuentas del activo, ¿sí? Normal, me va a llevar la cuenta de la depreciación, en este caso los 8.000 y en este los 8.333 en PCGA, y me va a hacer la cuenta de la pérdida también, por la diferencia del valor total, pues, del saldo a depreciar del activo, ¿sí? Entonces, el ingreso se me va a afectar es cuando yo haga la factura de la venta del activo fijo, ¿listo? Entonces, con esto ya cerraríamos. Bueno, por ejemplo, sí, contabilicémoslo y vemos cómo nos queda el activo. Entonces, acá nos hace los dos comprobantes del retiro, sí, uno NIF y uno PCGA, que son comprobantes contables, o sea, si los miramos para la audita, se van a estar específicos ahí. Y miramos el activo 598, que fue el que vendimos, y dice estado venta, sí, la fecha del estado en que cambió, y listo. ¿Ok? Entonces ahí ya nos queda ajustada el estado del activo fijo según la transacción que acabamos de hacer. Entonces con eso cerraríamos la parte de los retiros y traslados de activos fijos que tenemos que hacer antes de la depreciación. ¿Listo? Entonces ya con esto cerramos el paso 3, que es el de trasladar o retirar activos fijos. Y el siguiente paso del proceso es realizar la depreciación. Entonces, en este proceso vamos a revisar dos cosas, dos opciones. El cuadro de depreciación y el proceso de depreciación como tal, ¿listo? Entonces, revisémoslo acá en el módulo. Entonces, en esta penúltima parte, vamos a revisar lo que es cuadro de estas cuatro opciones.
que pues son muy parecidas, ¿sí? Solo que una es PCGA y otra la hace con los atributos de NIF. Entonces vamos a revisar los cuadros de depreciación. Entonces, si yo le doy clic en el botón cuadro de depreciación, me va a decir, ay, no, tienes que seleccionar un activo. ¿Por qué? Porque este cuadro de depreciación lo que me va a decir es cómo va a ser la depreciación del activo de acuerdo a su valor de la compra, bien sea en PCGA o en NIF, y la vida útil, bien sea en PCGA o en NIF. Entonces, el que dice solito cuadro de depreciación es el cuadro de depreciación PCGA y el que dice cuadro de depreciación NIF, pues es el de NIF. Entonces, si yo selecciono mi activo fijo 600, donde tiene un valor de 500.000 pesos, en PCGA tiene una vida útil de 60, en NIF tiene base depreciable de 500.000, pero una vida útil de 50, acá y acá con valor de salvamento. Entonces, si yo le doy el cuadro de depreciación PCGA y le doy fecha final, por ejemplo, yo le voy a decir, muéstrame la depreciación hasta el 2051 de ese ítem. Entonces, él te va a decir, mira, la depreciación va a ser así. Al 21 de mayo te voy a depreciar 8.300, ¿sí? La depreciación acumulada a esa fecha va a ser 8.300. El saldo a depreciar que te queda es de 491.000, ¿sí? Y el saldo en libros es de 491.000. Y así me va a decir por cada mes. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, en octubre, ¿sí? Tiene una depreciación de 8.333. La depreciación acumulada a esa fecha va a ser de 50.000, ¿sí? El saldo a depreciar va a ser de 450.000 y así sucesivamente hasta llegar a cero, que el activo se terminaría de depreciar en abril del 2026. ¿Sí? Ya acá ya no me va a traer valores porque pues ya lo deprecié completamente. ¿Listo? Y eso mismo me va a mostrar para el cuadro de depreciación NIF, solamente teniendo en cuenta que la vida útil para NIF es otra y el valor de la compra, en realidad el valor que yo voy a depreciar es de 400.000 pesos y no de 500.000, porque acuérdense que tenemos un valor de salvamento. ¿Listo? Entonces, como ven, el cuadro de depreciación es un reporte que simplemente pues me va a mostrar cuál va a ser los valores mes a mes, el saldo que me queda por depreciar y pues la fecha final en la que se va a terminar de depreciar el activo. ¿Listo? Ahora la depreciación. La depreciación es un proceso que se puede hacer activo por activo, que se puede hacer cuenta por cuenta o que se puede hacer general, ¿sí? Hay empresas que dicen, no, yo primero voy a depreciar muebles y enseres y voy a verificar que me cuadre eso con lo que tengo en contabilidad, o sea, que no vaya a tener ninguna diferencia, porque a veces ustedes hacen notas contables afectando los activos, etcétera. Pues los activos no, las cuentas de activos o las cuentas de gasto, y pues la idea es que todo se maneje por este módulo, ¿sí? Si yo registré la compra de mis activos directamente por el sistema, no tengo problemas con los valores de compra ni nada de eso, pues no debería tener ninguna diferencia, ¿sí? Fíjense que una de las ventajas muy grandes que hay al utilizar el módulo de activos es que no se lleva todo como en esas cuentas costal, ¿sí? Que uno a veces se encuentra con empresas donde no tienen un control de cada uno de sus activos, sino dicen, sí, yo lo compré y el control de los activos lo llevamos en un Excel y en contabilidad yo cojo y hago una suma, un promedio, un tú y yo contabilizo una nota y chao, ¿sí? Acá la idea es que controlemos no solamente los activos, miren, habían empresas que nosotros tenemos de clientes que llevan el control hasta de las cocedoras acá, ¿sí? De aquellos activos que de una vez, cuando compran de una vez los mandan al gasto, pero los tienen en el módulo como activos de control, ¿sí? Que ese también es una ventaja, ¿sí? Uno saber quién tiene ese activo, qué le pasó, si cambió de responsable, si no cambió de responsable, en qué ubicación está, etcétera. ¿Listo? Entonces, para la depreciación, lo que les decía, yo puedo hacer clic de una vez, por ejemplo, en cada uno de los botones, depreciación NIF, ¿sí? Donde le voy a dar las fechas de la depreciación, o puedo depreciar cuenta por cuenta. Entonces, ¿qué hago si quiero depreciar cada cuenta? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo darle 15, 28, 15 y hago clic en depreciación NIF, por ejemplo, ¿sí? Y le voy a decir, voy a apreciar mayo, ¿cierto? Voy a apreciar mayo y le voy a dar calcular.
y él únicamente, el sistema únicamente me va a traer todos los activos a depreciar que tengan o que estén asociados a la cuenta contable que yo le acabo de dar. Entonces, fíjense que acá, si revisan todos los activos que me trae, son de la 152815, de la 152815, de la 152815. No hay otra cuenta, ¿sí? No hay otra cuenta porque yo lo filtré por esa cuenta, ¿sí? Acá, si le doy acá en la parte inferior del programa que les trae la depreciación, pueden ver unos botones, ¿sí? Que son por centro, por cuenta, que son botones para totalizar por centro y por cuenta las depreciaciones. Entonces, por ejemplo, si le doy por centro, él me va a decir, mira, toda la depreciación del centro 1 es de tanto, el centro 2 es de tanto, el centro 3 es de tanto. O sea, ahí como que me va a coger y va a agrupar todos los activos según el centro de costo que tengan y lo va a agrupar por centro de costo. ¿Listo? Y por cuenta, acá me va a traer una sola porque obviamente yo no estoy depreciando todos mis activos, sino solamente los activos de esa cuenta. Entonces me va a traer el valor específico para esa cuenta, equipos de radio, que tiene un valor histórico de 1.195 millones, el valor ajustado, la depreciación del periodo que va a ser de 3 millones, la depreciación acumulada, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos también mandar la depreciación de un solo activo. Por ejemplo, el 597. El 597 nosotros lo retiramos, ¿verdad? Lo retiramos en mayo y se supone que vamos a hacer la depreciación de mayo. Entonces, ¿qué tendría que pasar acá? Pues que claramente al hacer la depreciación de mayo, este activo no me debe aparecer porque ya está retirado, ¿sí? Está retirado por obsolescencia con fecha del 4 de mayo. Entonces, fíjense que si yo mando a depreciar ese activo, solo ese activo, el programa me va a decir el activo no existe o su estado es diferente a activo o totalmente depreciado, lo cual es correcto, entonces no me lo va a depreciar porque si no me quedaría doble, ¿verdad? Listo. En cambio, si mando uno solo, de, por ejemplo, el 600, que está activo, ¿sí? Le hacemos la depreciación, le mandamos la depreciación solamente a ese activo y él lo va a depreciar normal. ¿Listo? ¿Sí? Entonces acá en el Vercontab voy a tener la depreciación también, solo NIF, que es por 8.000 pesos y listo. ¿Ok? ¿Cómo más puedo hacer? Puedo mandar la depreciación por centro de costo. Entonces, voy a decirle, quiero depreciar todos los activos del centro de costo que ingresé ahí, que es el centro 3. Le damos calcular y solamente tengo este activo en el centro 3, ¿sí? Le puedo mandar, por ejemplo, así, no, listo, mándame todos los activos que sean del centro, de centros que empiecen por 101, ¿listo? Le doy depreciación. ¿Sí? Obviamente, de esta forma es un poco más complejo porque ustedes tienen que llevar el control manualmente de qué han depreciado y qué no han depreciado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo lo mandé por los centros que empiecen por 101 y él solamente me trae activos que empiecen por 101, ¿listo? Que son poquitos, son 13, ¿listo? Y el Vercontab me va a mostrar la depreciación, ¿sí? De cada uno de los activos, a cada uno de los centros totalizados, agrupados, ¿listo? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, la podemos mandar sin ningún otro filtro, ¿sí? General. Entonces, del 1 de mayo al 31 de mayo, con fecha contable. Ojo con la fecha contable, ¿sí? Porque si están depreciando mayo, pues la idea es que les quede en mayo. Si están depreciando abril, pues en abril. Si están depreciando junio, pues en junio. Para la depreciación, ¿qué más es importante? El comprobante, ¿vieron? El comprobante de depreciación. Entonces, hay dos tipos de depreciación. Un tipo de depreciación, un comprobante de tipo de depreciación para PCGA y otro para NIF, que ya lo vamos a revisar. Entonces, tenemos los comprobantes de tipo DEP, ¿sí? Que son depreciación Colombia, la PCGA normal, y DPN, que va a ser depreciación NIF, ¿listo? Entonces ustedes, como siempre, pueden crear tantos comprobantes como quieran, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos o tenemos casos con empresas que cada una de sus sucursales es la encargada de realizar la depreciación de sus activos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sede en Medellín, una sede en Bogotá, una sede, no sé, en Ibagué, entonces cada ciudad se encarga de hacer la depreciación de sus activos. ¿Y cómo diferencia sus activos? Pues por el centro de costo, ¿sí? Eh, Generalmente es por el centro de costo, ¿sí? Entonces yo puedo tener en ese caso 3 comprobantes de depreciación NIF y 3 comprobantes de depreciación PCGA, uno para cada sede, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para depreciación NIF tenemos este comprobante que se llama igual que el tipo de comprobante, no necesariamente se tienen que llamar igual, ¿sí? Entonces son el comprobante, su nombre, el diario, el tipo de comprobante que es DPN si es depreciación NIF, el tipo de contabilidad que va a ser NIF y qué comprobantes vamos a excluir, o sea, vamos a excluir los DEP. ¿Sí? Eso es importante después si yo quiero generar los balances de solo PCGA y los balances de NIF. ¿Sí? Eso es para que se sepa que uno excluye al otro. ¿Sí? Y lo mismo para los DEP. Entonces acá buscamos qué comprobantes tenemos de tipo DEP y acá tenemos dos, uno DI y otro que se llama DE. Vamos a consultar el DE y acá van a ver lo mismo. Pues tiene es el comprobante, el código del comprobante, el nombre, el diario, el tipo de comprobante que tiene que ser DEP para PCGA, el tipo de contabilidad que es la general, o sea, PCGA, y excluye los comprobantes de tipo DPN. ¿Listo? Entonces, una vez que tengan creados los comprobantes, pues le van a dar permiso al usuario o a los usuarios que requieran, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo mis 3 sedes, pues y tengo 3 comprobantes de cada uno, pues a los de la sede de Ibagué les voy a dar solo permisos a los que tengan que ver con Ibagué. No le voy a dar permiso a los 3, sino solo a uno, a los que ellos necesiten, para que no se confundan. ¿Listo? Y una vez que tengan los permisos, entonces ya pueden realizar el proceso de la depreciación. Fíjense que acá siempre les va a traer en depreciación NIF los comprobantes que sean de tipo DPN y NIF, ¿sí? Acá no me trae, por ejemplo, el DE, ¿sí? Y si le damos en el depreciación, que es el depreciación de PCGA, pues solamente les va a traer los de tipo DEP, como el DE, ¿listo? Entonces, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta, por ejemplo, lo que les decía al principio, cuando ya se va a depreciar totalmente un activo, que se puede mandar a una cuenta a cuentas de orden para control. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense este activo que creen, el ABC 123, ¿sí? Que lo compré en abril, ¿sí? Y tiene 2 meses de depreciación. Eso quiere decir que se me va a terminar de depreciar en junio, ¿sí? Fíjense la cuenta, es la 152815, que si yo reviso los parámetros acá de esa cuenta, acá yo le cambié para que tenga una cuenta de orden débito que es la 9992 y una cuenta de orden crédito que es la 9998, ¿sí? Me lo inventé. Y fíjense que si yo mando la depreciación de ese activo, ¿sí? Por ejemplo, de junio, ¿sí? Bien puede ser PCGA o NIF. Y acá, que en junio se me terminaría de depreciar, ¿verdad? Y le doy cuentas de orden sí, fíjense lo que él haría en la contabilización de esta depreciación. Entonces, él acá me trae que la depreciación del periodo va a ser 250.000, ¿cierto? Porque solo se deprecia 2 veces. Y le voy a dar el ver con TAP. Y fíjense lo que hace. Entonces me afecta la cuenta 1592, ¿cierto? Con el valor de la depreciación del mes contra la cuenta del gasto sí, el gasto en depreciación que tenga definido en los parámetros por los 250.000 débito, perdón. Y acá manda los valores también del activo completo a las cuentas de orden, como le dijimos, ¿sí? A la 992 débito los 500.000, que es el valor del activo, y a la 998 el valor del activo. ¿Listo? Recuerden que todos estos comprobantes son contables, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo saco un balance acá lo hice PCGA, ¿no? En junio. Entonces, fíjense que si yo saco un balance PCGA de las cuentas 9, ¿sí? Ahí me va a aparecer
los registros de lo que acabé de hacer. Miren, me muestra la 992 con el valor de 500.000 pesos del activo contra los otros 500.000. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos faltaría que revisemos? Nos faltaría en esta parte de la depreciación hablar de qué pasa si, por ejemplo, ustedes corrieron la depreciación de mayo, ¿sí? Y se dieron cuenta que les quedó mal porque, no sé, no incluyeron unos activos que hacían falta. Ahí tienes dos opciones. Una es depreciar únicamente los activos, o sea, ingresar los activos que te hicieron falta y depreciar únicamente esos activos. O puedes anular el comprobante contable de la depreciación y volver a enviar toda la depreciación, ¿sí? Eso es, por ejemplo, si ustedes, depende también del control y del orden con el que manejen su contabilidad. Si siempre quieren tener es un único comprobante afectando la contabilidad con la depreciación de todos los activos, o si no hay problema de tener dos comprobantes, uno con la mayoría que ya hicieron y otro con los activos que se les quedaron eh, atrás porque no los habían ingresado, ¿sí? Yo preferiblemente, yo subjetivamente, mi posición es hacer un solo comprobante con todo, ¿sí? Pero pues ya, o sea, no está mal que lo hagan de la otra forma. Si lo hicieran como yo, que digo, bueno, no sé, me quedó mal el comprobante, entonces, como estos comprobantes son únicamente contables, ¿sí? No hay problema en que vayan y los anulen. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer el comprobante D3, ¿sí? Yo lo puedo anular por acá y volver a hacer el proceso que hice, ¿sí? Entonces acá acuérdense que habíamos enviado la depreciación de junio del activo ABC 123, ¿sí? Entonces yo digo, no, me quedó mal, no era esa fecha, me quedó mal la fecha, entonces lo que voy a hacer es anular el comprobante, ¿sí? Por el NMOVI, y ahí puedo volver ya por el programa de activos a hacer el proceso, ¿listo? Entonces, si se equivocan, si les quedó faltando algo, si tienen algo así, entonces simplemente van y anulan el comprobante que les generó, bien sea del tipo DEP o DPN, o ingresan al NMOVI y realizan la anulación o la reversión del comprobante. ¿Listo? Y pues si ustedes son los que realizan las depreciaciones, pero no tienen permiso, digamos, anular comprobantes ni nada de eso, entonces el proceso correcto pues es hablar con las personas de contabilidad, la o las personas de contabilidad, comentarles, sí, acuérdense que acá la comunicación entre áreas es súper importante, decirle, mira, me quedó mala el comprobante de depreciación de tal mes, necesito anularlo por esta y esta razón, por favor anúlamela y me avisas para que yo vuelva a ejecutar el proceso, ¿sí? Entonces ustedes le dicen eso, la persona responsable de llevar el control de la contabilidad les dice si se puede, no se puede, porque qué tal ya sea de un periodo cerrado o algo así. Y si no es de periodo cerrado, si no hay inconvenientes en ejecutar la anulación, pues esa persona anulará el comprobante, les avisará y ustedes podrán volver a correr el proceso. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros acá ya anulamos el DE3, ¿sí? Y ahí ya podemos volver a ejecutar el proceso. Ojo, porque si es una reversión de un retiro, ¿sí? Ustedes contabilizaron el retiro ya, la transacción de retiro ya por el activo fijo, ustedes pueden anularlo contablemente, ¿sí? Pero eso no les va a reversar el estado del activo, ¿sí? Entonces, ahí sí tienen que pedirnos ayuda y decir, no, mira, lo que pasa es que me equivoqué, retiré el activo que no era, ¿sí? Lo retiré, acá ya me quedó, por ejemplo, con estado obsoleto, ¿sí? Pero pues yo ya reversé, yo ya anulé el comprobante contable, pero el anular el comprobante contable del retiro de este activo no les va a volver a dejar el activo como con estado activo. ¿Listo? Valga la redundancia. Entonces ahí sí tienen que decir, oh, me equivoqué, necesito dejarlo en estado activo otra vez, ¿sí? Porque me equivoqué, retiré el que no era. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, porque eso sí es delicado. ¿Listo? La reversión o la anulación de un comprobante, de un retiro o de un traslado no les reversa los atributos de estado o de centro, de responsable que haya modificado la transacción que anularon. ¿Listo?
Entonces, por eso, en esa parte del proceso sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos contar? Y es importante que sepamos todos de este módulo. Por ejemplo, que los activos que están totalmente depreciados, ¿sí? Por ejemplo, como el ABC123, que ya lo depreciamos totalmente, ¿sí? Porque lo mandamos a las cuentas de orden, ¿se acuerdan? Esos activos igual se pueden retirar, ¿no? Se puede retirar un activo siempre y cuando pues esté activo o totalmente depreciado, ¿sí? ¿Y qué nos hace el retiro? Pues el retiro es el único proceso de activos fijos que nos va a disminuir la cuenta del activo. ¿Cuál cuenta? Esta, ¿no? La que tenemos acá. Entonces, cuando yo compro el activo, esta cuenta se ve afectada. ¿Y cuál me va cancelando esa cuenta? Pues el retiro de los activos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este ABC123 está ya totalmente depreciado. Yo le hice un requiac de retiro, ¿sí? Que es la 23, ¿sí? Lo vamos a retirar. Entonces, vamos a darle acá a julio y vamos a calcular. Fíjense que a julio ese activo, pues obviamente ya no tiene saldo en libros porque ya lo deprecié completamente, lo terminamos de depreciar en junio. Y al dar ver con tab, entonces lo que me va a hacer es para NIF ir cancelando la 152815, ¿sí? Contra la cuenta de la depreciación acumulada. Y lo mismo en PCGA, ¿listo? Entonces, eso es lo que nos va a hacer en la depreciación, en los retiros, perdón, de activos fijos que ya están totalmente depreciados. Fíjense que en los que hicimos anteriormente, él nos hacía el pedacito de la depreciación que correspondía al mes en el que lo estaba retirando. Este, como ya está totalmente depreciado, pues claramente no se va a hacer esa causación. ¿Listo? Entonces, vamos ya cerrando nuestro proceso de activos fijos, de todo el módulo de activos fijos, con la última parte que es cómo modificar atributos como vida útil o base depreciable de los activos para NIF. Entonces, ustedes saben que en NIF uno puede revalorizar, ¿cierto? Los activos fijos o puede cambiar la vida útil de acuerdo a si se cumplen ciertas características. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Digamos, si creamos un activo fijo que nos quedó con vida útil, no sé, de 5 y ahora le queremos de 5 meses y ahora se la queremos cambiar a 20, o si se revalorizó, no sé, era una obra de arte y se revalorizó, entonces queremos meter esa revalorización para que ahora la tengan en cuenta dentro de la depreciación. Entonces, ¿cómo hacemos esos procesos? Entonces, en Informa Web tenemos un programa que se llama Transact, ¿sí? Transacciones de activos fijos, y son exclusivamente para NIF, es decir, solamente me van a afectar los atributos de NIF del activo que yo tenga, ¿sí? Entonces, ¿acá qué necesitamos para esto? Necesitamos tener permisos a comprobantes de tipo AF. Para este programa Transact necesitamos tener permisos a al menos un comprobante de tipo AF. ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos el AF1, que fíjense, es de tipo AF y es de contabilidad NIF, aunque este proceso no es contable, ¿sí? Lo que hacemos por el Transact no me va a afectar la contabilidad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el activo 601 que compramos en abril y sus atributos de NIF son una vida útil de 50, una base depreciable de 500,000 pesos y no más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ahorita en mayo, uy, pucha, no, se revalorizó el activo o nos dijeron que no, que le podíamos aplicar más tiempo de depreciación, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el activo 601 le vamos a cambiar la vida útil a 60, ¿sí? Y la fecha, digamos, fue 13 de mayo, ¿sí? Cambio de vida útil, ¿listo? Acá se pueden cargar revelaciones en caso de que se tenga que justificar o especificar por qué estamos cambiando alguno de los atributos de ese activo fijo, ¿listo? Y le damos a actualizar y él nos crea un comprobante, ¿sí? Un comprobante de tipo AF que no es contable, ¿listo? ¿Y qué pasa? Cuando vayamos a consultar el activo fijo, ¿sí? Fíjense cómo les va a aparecer. Entonces, acá, recuerdan, nuestra vida útil era de 50, acá ya cambió y pasa a ser 60,
¿listo? Entonces, todos los cambios que hagamos por el Transact, el último que hagamos es el que nos va a mostrar acá, ¿sí? Pero se guarda el histórico de todas las transacciones que se hayan hecho a los atributos del activo, ¿listo? NIF. Si le damos, por ejemplo, el cuadro de depreciación NIF, vamos a darle... Vemos que nos cambió la vida útil a 60 en el cuadro de depreciación y que claramente la depreciación mensual es de 8.333 porque ya no son 400.000, en este caso no tenemos valor de salvamento, entonces sí vamos a depreciar los 500.000 completos entre 60 y 500.000 dividido 60 meses me da una depreciación mensual de 8.333.333333. ¿Listo? Igual nos va a pasar en la depreciación, que ya no nos va a coger el valor anterior, sino el último de la vida útil. En mayo, ¿cierto? Porque nosotros le contabilizamos esa opción en mayo. Entonces, fíjense que si enviamos la depreciación de mayo, ella nos va a coger también el valor de la depreciación distribuida para los 60 meses y no los 50 que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces, fíjense los 8.333. Entonces, listo, ya con esto podríamos dar cierre a esta parte del módulo de activos fijos, ¿sí? Esta última parte del Transact, del programa de transacciones de activos, pues no es algo que sea muy común de hacer, ¿cierto? Uno no es que se la pase revalorizando o cambiándole la vida útil a los activos fijos, pero son casos que se pueden dar y más, digamos, desde que se implementaron las normas NIF internacionales. ¿Listo? Entonces, en una próxima capacitación lo que vamos a ver es ese proceso en el que podemos como empresa comprar cosas que vamos a llevar al activo, pero no las vamos a llevar de una vez al activo. O sea, me hago entender. Por ejemplo, yo voy a construir un colegio. Entonces yo voy comprando las mesas, los pupitres, bueno, todo lo que necesito de la infraestructura para armar la infraestructura de mi colegio, ¿sí? Pero no lo voy a llevar de una vez como activo fijo, ¿sí? Porque pues todavía no he terminado el colegio, entonces no lo voy a empezar a depreciar ya porque pues, no. Entonces lo que puede hacer uno es llevar eso al inventario, ¿sí? Y cuando mi colegio empiece a funcionar, en ese momento yo voy a empezar a depreciar esos activos. Ahí sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarlos del inventario, pasarlos al módulo de activos fijos y ahí sí los voy a empezar a depreciar. Pero eso lo vamos a ver en una próxima capacitación. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseamos un excelente día. Y recuerda, InformaWeb es la opción inteligente.